Buenas noches, ¿cómo están? Entonces, una vez más, Dios nos permite este momento para compartir la palabra de Dios. Entonces, vamos a buscar la Biblia, Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18, desde el versículo 41 voy a leer. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo desde 41. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Y Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró, y dijo: no hay nada. Él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas ya yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Y dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí que luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Volviendo el ángel de Jehová la 2ª vez, lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horet, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte, delante de Jehová. Y aquí Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí que vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto y han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Hasta el versículo 14 yo leí. En este tiempo es un tiempo muy importante para nuestra vida, porque en este año Dios nos dio la promesa a través del pastor Oxupar, que en Segunda de Reyes capítulo 7, versículo 9, ahí estaban los 4 leprosos. Entonces ellos decían: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos, dice. Nosotros realmente ya tenemos la buena nueva.
el Evangelio exacto, el Evangelio que vino del cielo, que Dios nos envió a través de su Hijo Jesucristo. Entonces realmente hoy en día hay muchas iglesias, hay muchas personas que predican la palabra de Dios. Pero el Evangelio es el que realmente nos da la salvación del pecado. Entonces, ¿qué sería el Evangelio? Muchos dicen evangelios son los que no son católicos. Los que no se van a una iglesia católica, entonces ellos son evangélicos. O los que tienen Biblia. O por su vestimenta. Por tener algunos tienen, las mujeres por ejemplo tienen ropas así, vestidos largos. También algunos se ponen velos. Ellos son evangélicos. Así muchos distinguen. Pero Dios no distingue así. Dios ve quién es evangélico. ¿Qué es evangelio? En la Biblia está escrito claramente que el evangelio es la buena noticia, la buena nueva. Eso es el evangelio. Entonces, ¿qué sería la buena nueva para un pecador que se está yendo al fuego eterno del infierno? Por más que esta persona haga lo que haga, pero igual se está yendo al infierno, ¿cuál sería la buena noticia para esa persona? Que sus pecados fueron perdonados. Y efectivamente fue así. Jesucristo, ¿para qué vino en este mundo? Él vino para pagar la paga del pecado. ¿Por qué Él tenía que pagar la paga del pecado? Porque de parte de nosotros era imposible que nosotros podamos pagar por nuestros pecados. Aunque hoy en día muchas personas piensan o enseñan así: ¿ustedes quieren ser libres del pecado? Sí, queremos ser libres del pecado. Esfuércense, traten de no pecar, no cometan pecado, cumplan los mandamientos. Así. Entonces, ¿qué hacen las personas? Tratan de cumplir los mandamientos, tratan de mejorar, tratan de no pecar, pero ¿qué pasa? Todo intento, otra vez cometiendo los pecados, todo intento se vuelve inútil otra vez. Por eso hoy en día en las iglesias las personas se van para llorar nomás, para pedir perdón, todos los días pidiendo perdón y prometiéndole a Dios que ya no va a cometer más los pecados. Luego comete otra vez los pecados, se sienten otra vez condenados, se van otra vez a la iglesia, le prometen otra vez a Dios que ya no van a pecar, arrepentidos, y después ellos tratan otra vez de cumplir los mandamientos sin ningún efecto, otra vez cometen los pecados. Algunos toda su vida vive de esa forma, pensando que de esa forma uno puede resolver el problema del pecado. Pero bíblicamente no es así. Para nosotros, bíblicamente nos enseña Dios que para nosotros es imposible que nosotros podamos ser libres del pecado por nuestro esfuerzo, por nuestra obra o por nuestro sacrificio. Primero, nosotros fuimos pecadores no porque nosotros cometimos muchas malas obras. Así yo fui enseñado mucho tiempo. Tú fuiste pecador porque mentiste, porque te enojaste, porque hiciste malas obras. Por eso fuiste pecador. Pero la Biblia tiene un concepto diferente. Un concepto no es igual a nuestro pensamiento. En la Biblia está escrito que nosotros ya desde nacimiento fuimos pecadores. ¿Por qué? Hemos heredado el pecado de nuestro antepasado Adán. O sea que sin querer fuimos pecadores. Ya al nacer en este mundo, ya nacimos con el pecado. No es porque cometimos los pecados somos pecadores, sino ya nacimos con pecado. Luego, por nuestra naturaleza pecaminosa que ya trajimos de nacimiento, por eso tenemos el fruto del pecado o cometemos las transgresiones, los pecados. Entonces muchas personas confunden. El pecado es nuestra mala obra. Un día yo le pregunté a una persona, ¿qué es el pecado? El pecado es la transgresión de la ley. Porque en la Biblia está escrito también así, el pecado es la transgresión de la ley. Pero ¿por qué uno transgrede la ley? ¿Por qué? Uno ya nace
con esa naturaleza para transgredir la ley. ¿Por qué? Desde nacimiento ya tiene el pecado. Por eso realmente, por nuestro esfuerzo, por nuestra obra, por nuestro sacrificio, es imposible que podamos nosotros ser libres del pecado. Por eso si hasta ahora ustedes intentaron ser libres del pecado por su esfuerzo, dejen ese esfuerzo, no van a poder lograr. Dejen de tratar de poder ser libres del pecado por su esfuerzo, o por su sacrificio, o por su ayuno, o por lo que ustedes hagan. Es imposible. Por eso, porque es imposible para nosotros ser libres de nuestros pecados, no hay otra forma para nosotros ser libres de nuestros pecados. Dios mismo preparó a su Hijo Jesucristo. Jesucristo vino del cielo a la tierra. ¿Con qué misión vino Jesucristo del cielo a la tierra? Justamente para limpiarnos de nuestros pecados, para librarnos del pecado. Así está escrito en la palabra de Dios. En San Mateo capítulo 1 está escrito, cuando el ángel Gabriel se apareció en sueños a José, le dijo a José: no temas a recibir a María tu mujer, porque lo que ella es engendrado del Espíritu Santo es, dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. La palabra Jesús, ¿qué significa? Salvará a su pueblo de sus pecados. Esa es la misión principal de Jesús. Salvarnos del pecado. ¿Por qué tenía que salvarnos del pecado? Porque de parte de nosotros ya no hay nada que hacer. Nosotros no podemos salvarnos del pecado. Es imposible. Por eso Dios tuvo que preparar el cuerpo de su Hijo Jesucristo, le envió a la tierra. ¿Y qué hizo Dios? En Isaías capítulo 53, versículo 6 dice, voy a leer, Isaías capítulo 53, versículo 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, dice. ¿Qué hizo Dios? Dios dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Ahí está diciendo la condición como nosotros nos quedamos. Todos nosotros nos descarriamos. Esa es la condición del pecador, como ovejas. ¿Por qué dice como ovejas? Porque las ovejas, cuando se descarrían, ellos ya no pueden volver por sí mismos al redil. Porque las ovejas dice que tienen una vista muy corta. Ellos por eso fácilmente se pierden. Por eso así también nosotros ya nos habíamos descarriado como ovejas. ¿Qué significa? Que por nosotros mismos no podemos volver a Dios. No podemos salvarnos. ¿Pero qué hizo Dios? Mas, dice, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué hizo Dios? Cargó en él, en Jesús. ¿Qué cargó en Jesús? El pecado de todos nosotros, dice. Quitó nuestros pecados, cargó en Jesucristo. ¿Para qué cargó en Jesucristo? Porque si Dios dice, paguen ustedes, todos tenemos que entrar en el fuego eterno del infierno. Porque nadie puede pagar por su pecado. ¿Por qué? En la Biblia está estipulado claramente cuál es la paga del pecado. ¿Cuál es la paga del pecado? Romanos capítulo 6, versículo 23. Voy a leer. Libro de Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice. En Romanos capítulo 3, versículo 23, ¿qué dice? Que el pecado tiene una paga. ¿Cuál es la paga del pecado? Ahí está escrito. La paga del pecado es pedir perdón. No es pedir perdón. Las personas que están pidiendo perdón para pagar su pecado están equivocados. ¿Arrepentirse? Tampoco.
Ahí en Romanos capítulo 6, versículo 23 está escrito claramente: porque la paga del pecado es la muerte, dice. Única forma de pagar por nuestros pecados es con la muerte, dice. ¿Qué significa eso? Para que una persona pueda pagar por su pecado, tiene que ser echado en el fuego eterno del infierno. Esa es la muerte que habla la Biblia. Entonces vamos a pensar, si nosotros vamos a pagar nuestros pecados, es imposible entonces. No podemos pagar por nuestros pecados. Ya nos quedamos inútiles. Entonces Dios, si nos va a juzgar, si va a esperar que nosotros paguemos por nuestros pecados, no va a lograr nada. Todos teníamos que entrar en el fuego eterno del infierno. ¿Pero qué hizo Dios? Dios tenía compasión y misericordia de nosotros, porque nos veía tan pobrecitos. Ellos no van a poder pagar por su pecado. Por eso yo tengo que resolver ese asunto. Por eso Él preparó el cuerpo de Jesucristo, le envió a la tierra, cargó todos nuestros pecados en Él. ¿Para qué? Para que Él sea el responsable de pagar en lugar de nosotros. Por eso Jesús fue crucificado en la cruz, para pagar la paga del pecado. Jesucristo no murió en vano en la cruz. Algunos dicen Jesucristo murió por culpa de los romanos, o por culpa de Judas, o por culpa de los judíos que le entregaron. Jesucristo sí o sí tenía que morir en la cruz. ¿Por qué? Era la única forma de pagar por nuestros pecados. No había otra manera de salvarnos del pecado. Solamente, como dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado es la muerte. Y entonces Jesucristo tenía que morir para pagar por nuestros pecados. Y efectivamente fue así. Por eso nosotros le conocemos a Jesucristo, que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice. Quita. Él quitó. ¿Qué quitó de nosotros? Nuestros pecados. Quita, dice, el pecado del mundo. ¿Jesucristo ya quitó el pecado de ustedes? ¿Sí? De quita el pecado del mundo. Ustedes del mundo son, ¿sí o no? ¿No hay alguien que vino de la luna hoy? No hay, ¿verdad? Los que son del mundo, todo el pecado del mundo, Jesucristo quitó de nosotros. ¿Para qué quitó? Ustedes no van a poder pagar. Entonces yo voy a quitar su pecado y voy a ir a pagar. En la cruz, derramando mi sangre, voy a limpiar todos sus pecados. Y efectivamente fue así. Él murió en la cruz. ¿Saben qué? ¿Cuál fue la última palabra que Él había dicho antes de morir? Consumado es. ¿Qué significa consumado es? Ya está pagado. Ya está cancelado. ¿Qué está cancelado? ¿Qué está pagado? La paga por nuestros pecados. ¿Cuánto por ciento Jesucristo pagó por nuestros pecados? Algunos dicen Jesucristo pagó el pecado original. Ese está totalmente equivocado, no es bíblico lo que dice. Significa que esa persona que afirma de esa forma no lee la Biblia, no investiga cómo está escrito en la Biblia. Por eso dice, Jesucristo llevó el pecado original, el resto tenemos que pagar nosotros. Está equivocado, no dice en ninguna parte de la Biblia dice así. O algunos dicen, Jesucristo solamente se encargó de llevar el pecado pasado. Yo le pregunto, ¿dónde está escrito? Muéstreme. Nadie puede mostrar porque no existe esa palabra. Que solamente Jesucristo llevó el pecado pasado. O el pecado hasta que uno se convierte en el Señor. Hasta ahí Él llevó. Y luego nosotros tenemos que pagar el resto. En la Biblia, en ninguna parte, desde Génesis hasta Apocalipsis, no está escrito eso. ¿Qué es lo que está escrito? Tenemos que leer Hebreos capítulo 9, vamos a buscar, versículo 12. Hebreos capítulo 9, versículo 12, dice:
Dice, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, dice. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ustedes pueden leer ahí en la pantalla. ¿Qué dice ahí? Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez. ¿Dónde entró una vez? En el lugar santísimo. Para siempre, dice. ¿Y qué obtuvo? Habiendo obtenido eterna redención. Jesucristo entró una sola vez, llevando su preciosa sangre en el lugar santísimo del cielo. ¿Para qué Él entró? Para llevar la paga de nuestros pecados, que es la sangre de Jesús. ¿Sí o no? Entonces, a cambio, Él obtuvo eterna redención. Aquí está escrito. Aquí no dice, a cambio obtuvo el perdón del pecado original. Acá no dice el pecado pasado fue pagado, o temporalmente, o 90%. Aquí está escrito, obtuvo eterna redención, dice. Eternamente Él obtuvo el perdón de nuestros pecados, porque su sangre tiene ese poder, ese valor. No solamente para pagar los pecados pasados, no solamente para solucionar los pecados hasta hoy, sino eternamente tiene ese poder la sangre de Jesucristo. Por eso cuando Jesús derramó su sangre, llevó su sangre en el lugar santísimo, nos dejó libres para siempre. Nos dejó sin pecado. ¿Por qué? Porque Él pagó todos nuestros pecados. Aquí está escrito, eterna redención. Muchas personas no pueden creer este punto. Hoy en día hay muchas personas que predican, sí, Jesucristo pagó todos mis pecados, pero Él no llevó eternamente mi pecado, no pagó eternamente. Pagó hasta que nosotros nos convertamos como creyentes. Desde ese momento a nosotros nos toca. ¿De dónde sacaron eso? No es bíblico. Aquí está escrito en la palabra de Dios. Jesucristo pagó el pecado desde Adán, pasado, presente, futuro. Eso significa eternamente, hasta los pecados futuros. Lo que vamos a cometer mañana, pasado mañana, hasta morir, eso también Jesucristo ya pagó. Aquí está escrito así. Esto no es una doctrina de una iglesia o la prédica de algunos pastores, sino está todo escrito. Ustedes cuando vayan a la iglesia siempre tienen que tener la Biblia, porque la Biblia es un documento. Ustedes tienen que comprobar, ¿está escrito? ¿Mi fe está basada en lo que está escrito en la Biblia o no? Por eso los pastores de nuestra iglesia, ¿qué es lo que hacen? Nos transmiten lo que está escrito en la Biblia. No hablan fuera de la palabra de Dios, hablan de lo que está escrito aquí en la palabra de Dios. Por eso la fe que nosotros tenemos es una fe genuina, es una fe verdadera. ¿Por qué? Tiene fundamento, tiene cimiento, ¿sí o no? ¿Cuál es el fundamento? Es la palabra que está escrita en la Biblia. Por eso ustedes tienen Biblia. Si no tienen Biblia, tienen que conseguir una Biblia y tienen que comprobar, ¿está escrito o no? Porque esto es muy importante. Hoy en día muchas personas son arrastradas del engaño de Satanás. ¿Saben por qué? Porque no leen la Biblia, no escudriñan la palabra, no comprueban si está escrito la palabra que están creyendo en la Biblia. Por eso fácilmente Satanás introduce la incredulidad en su corazón. Por eso un cristiano normalmente tiene que escudriñar la palabra de Dios. Por eso Dios nos permitió la iglesia. La iglesia es un lugar donde los cristianos escuchan la palabra de Dios y así se forma la fe en el corazón de los cristianos, porque comprueba, está escrito. Mi fe está basada en lo que dice la Biblia, en lo que dice Dios a través de la Biblia. Yo no le creo a un pastor, yo no le creo a una persona, sino yo le creo a Dios.
¿El pastor qué es lo que hace? Me transmite el corazón de Dios que está dentro de la Biblia. Por eso ustedes mismos tienen que escudriñar la palabra de Dios. Está escrito. Ay, lo que hoy compartió el pastor, ¿dónde está escrito? Hebreos capítulo 9, versículo 12. Aquí está escrito. Leyendo otra vez. Habiendo obtenido eterna redención, dice. Lo que Jesucristo obtuvo no es un perdón temporal, sino es un perdón eterno, que realmente nos limpia para siempre de nuestros pecados y nos deja limpios, libres, sin ninguna condenación. Ay, pastor, parece que usted es un poco exagerado. No soy exagerado, todo está escrito. Romanos capítulo 8, ¿cómo está escrito? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Hay condenación para los que están en Cristo Jesús? Ninguna, dice, ¿sí o no? ¿Ustedes ya están en Cristo Jesús? Entonces, ¿ahí puede haber una condenación? Ninguna, dice. Si hay alguno todavía que está condenado, eso es porque está creyendo su pensamiento nomás. Porque la Biblia dice, no hay más condenación. ¿Por qué no hay más condenación? Porque Cristo llevó nuestra condenación. Cristo ya pagó todos nuestros pecados. Por eso ya no hay más condenación. Por eso, ¿cómo nos quedamos nosotros? Limpios, libres. ¿Cómo somos? Justos delante de los ojos de Dios. ¿Justo? ¿Cómo puede decir estas cosas? ¿Que usted es justo? Sí, porque la Biblia me dice. Romanos capítulo 5, vamos a leer ahora. Romanos capítulo 5, versículo 19. Voy a leer. Romanos capítulo 5, versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos, dice. La Biblia es muy clara. Aquí dice la palabra de Dios. ¿Por qué fuimos pecadores? Fuimos pecadores por la desobediencia de un hombre. ¿Quién era ese hombre? Adán, ¿sí o no? Por Adán yo gratuitamente fui pecador. No fue por mi culpa, por Adán. ¿Quién es el culpable? ¿Nosotros o Adán? Adán. Y nosotros ya heredamos el pecado de nuestro antepasado Adán. Así está escrito acá, ¿sí o no? Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, dice. Por la desobediencia de un hombre, Adán, yo fui pecador. ¿Ustedes también? Así está escrito en la palabra de Dios. Pero luego que dice, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos, dice. Atiendan bien. Así también por la obediencia de uno. ¿De quién está hablando? Jesucristo, ¿sí o no? Él obedeció el mandato de Dios, que le mandó en una misión muy importante en la tierra, pagar por todos nuestros pecados. Entonces Jesucristo obedeció, bajó en este mundo, cargó el pecado en él, luego él murió en la cruz. ¿Para qué? Para pagar completamente por nuestros pecados y de esa manera, ¿cómo nos quedamos nosotros? ¿Qué dice acá? Por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos, dice. Por Adán yo fui pecador, pero por Jesucristo yo soy justo. Por mí es imposible que sea justo. Por eso dice en una parte en Romanos capítulo 3, no hay justo ni aun uno. Por medio de su obra, nadie puede ser justo, ni uno. Pero podemos ser justos por la fe, creyendo que Jesucristo ya nos justificó gratuitamente cuando Él murió. Así está escrito en la palabra de Dios. Vamos a buscar Romanos capítulo 3, versículo 24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué dice la palabra de Dios? Siendo justificados gratuitamente. Sin hacer nada significa eso.
por su gracia, ¿mediante qué? La redención que es en Cristo Jesús. ¿Cómo yo puedo ser justificado? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Jesucristo significa que ya me redimió, que pagó ya el precio del pecado, por eso yo soy justificado por la fe. ¿Ustedes también? ¿Ustedes también tienen la fe que son justos? Amén. Amén. Aquí está escrito, ¿sí o no? Vamos a leer un poco más. Romanos capítulo 4, versículo 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Aquí está escrito la palabra de Dios. El cual fue entregado por nuestras transgresiones. ¿Quién fue entregado por nuestras transgresiones? ¿Quién fue? Jesucristo, ¿sí o no? Y Él murió, pagó por nuestros pecados, luego resucitó, dice. ¿Para qué resucitó? Acá dice, resucitado para nuestra justificación, dice. Cuando Él resucitó, ya nos vino a decir, ustedes ya son justos. ¿Por qué son justos? Ustedes ya no tienen más pecados. ¿Por qué no tienen más pecados? Porque yo ya cancelé toda la cuenta del pecado, para siempre. Por eso el que tiene esa fe, esa es una fe basado, bien cimentado en la palabra de Dios. Por eso no se puede mover, porque está escrito acá. Eso es lo que Jesucristo mencionó. El que su fe está fundada sobre la roca, sobre Jesucristo. No se puede mover porque su fe no depende de su obra. Si su fe depende de su obra, cada momento se cambia, ¿sí o no? Porque nosotros cada momento nuestra obra se cambia, ¿sí o no? Pero nuestra fe depende de la roca. La roca es Jesucristo. Jesucristo es el cimiento, el fundamento de la vida espiritual. Jesucristo por eso ya nos hizo justos. Hebreos capítulo 10, ahora vamos a leer. Hebreos capítulo 10, versículo 10. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre, dice. ¿Qué nos dice Dios a través de la Biblia? En esa voluntad somos, ¿qué somos? Santificados, dice. Somos santos. ¿Mediante qué? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, dice. Mediante la ofrenda de Jesucristo, yo soy santo, dice la palabra de Dios. ¿La palabra de Dios puede mentir? En la Biblia dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios dice que somos justos, entonces somos justos. Si Dios dice que somos santos, entonces somos santos. Acá está escrito. Pero muchos dicen, ay, qué orgulloso. Muchos me dicen, ay, tú dices que tú eres justo, santo y perfecto. Sí, porque yo creo la palabra de Dios. Yo no quiero tirar la palabra de Dios. Y Dios me dice que soy justo, santo y perfecto delante de Él, sin mancha. Yo no tengo ninguna condenación. Algunos se ríen, pero a mí no me importa que se rían. ¿Por qué? Si Dios me dijo que soy justo, ¿qué importa otra cosa? ¿Sí o no? ¿Ustedes también? ¿Sí? Versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda nos hizo perfectos. ¿Hasta cuándo? Para siempre. ¿Ustedes son perfectos? Parece la fe, por eso nunca puede ser igual a nuestros pensamientos. Las personas que creen su pensamiento y escuchan lo que decimos, ¿en qué lengua están hablando ellos? ¿En qué idioma están hablando ellos? Ellos dicen que son justos, santos y perfectos. Son locos, así. Pero no es una locura. Es la pura verdad, la pura realidad que está escrito en la palabra de Dios. Pero las personas que creen su pensamiento, no, yo no puedo decir que soy justo. ¿Por qué? Yo cometo pecado. ¿Cómo un justo va a cometer pecado? Soy pecador. Entonces,
rechaza la palabra de Dios, por creer su pensamiento. Por eso Dios nos dice, para que nosotros podamos tener la fe, es muy importante aprender una cosa: desechar nuestro pensamiento. La fe y este mundo son totalmente diferentes. Yo una vez me río que las personas que no creen en Dios quieren entenderle a Jesucristo. Pero ¿cómo podemos entender así? Yo pienso que si algunas personas estuvieran en contra de Jesucristo, muchas quejas tendrían contra Jesucristo. Si hubiera Facebook, dirían: ¿sabe que un día Jesucristo nos mandó? ¿Qué nos mandó? Que nos vayamos a traer un burro ajeno. Nos mandó a robar. ¿Y qué dirían toda la gente? ¡Ah! Dios mío, ese Jesucristo. ¿Sí o no? Pero ¿eso de dónde sacó Jesús? ¿Jesucristo les mandó a robar a ellos? No es la fe. Entonces, ¿la persona del mundo puede entender eso? Vamos a explicar. No, pero no. No puede ser que Jesucristo sea eso. Un día una persona se dijo: Jesucristo es bueno. Él ni siquiera se enojó. Yo le dije: sí se enojó. Un día hizo un azote de cuerda y se enojó él. Pero así hizo Jesús, ¿sí o no? ¿Sí o no? Por eso la fe, nuestro pensamiento y la palabra de Dios nunca va a estar de acuerdo, ¿sí o no? Si ustedes quieren seguir a la palabra de Dios según su pensamiento, siempre van a estar en contra de Jesús. ¿Por qué Jesús dice así? ¿Por qué la palabra dice así? ¿Por qué así dice? No, yo no entiendo. No, yo no voy a seguir. ¿Por qué dice que somos justos siendo que somos pecadores? ¿Por qué dice que somos santos? No, yo no soy santo, no acepto. Siempre van a cuestionar. ¿Por qué? El pensamiento, ¿de dónde viene? No viene de Dios. Por eso una persona que quiere creer la palabra de Dios, entonces esa persona tiene que aprender una cosa: aprender a desechar su pensamiento, entendiendo lo que está escrito aquí es la verdad. Esa es la realidad. Algunos dicen: ustedes no quieren que pensemos. No, lo que nosotros estamos pidiendo a ustedes que piensen profundamente, ¿sí o no? Es diferente. No es que no piensa, acepto. Eso no es la fe. La fe es mirando. Aquí está escrito. Según mi punto de vista, yo no soy justo. Pero la palabra de Dios dice que soy justo. Entonces uno que piensa profundamente, escudriña un poco, va a poder aceptar, ¿sí o no? La Biblia dice así. Esa es una persona sabia, ¿sí o no? Prudente. La palabra dice que yo soy santo. Entonces, piensa profundamente. De otra manera de ser santo, luego no hay. Ser santo por la obra no existe. Entonces, la única manera es: somos santos por medio de Jesucristo. La Biblia dice que somos perfectos para siempre. Para creer eso, uno tiene que pensar, ¿sí o no? Tiene que pensar en el corazón de Dios, en la palabra de Dios. Entonces, esa persona le puede llegar la fe en su corazón. Así. Por eso, hermanos, realmente nuestros pensamientos y la palabra de Dios son completamente diferentes. Ustedes, si se encuentran con la viuda de Sarepta, ¿qué sabes qué? Un día yo le pedí, Elías me pidió que le sirva a él primero una pequeña torta que yo le preparaba para mi hijo. Humanamente eso es entendible. ¿Ustedes entenderían? Elías viene: dame tu hijo. No es dame tu hijo. Dame tu comida que iba a darle a tu hijo. Dame a mí para que yo coma. No es algo humanamente inaceptable, ¿es verdad? Una persona, para que acepte eso, tiene que aprender la fe, ¿sí o no? Por eso muchas personas tienen problemas en su vida espiritual. Son muy razonables. Humanamente yo estoy hablando. Son personas muy humanas. Son personas muy capaces según ellos. Por eso la palabra de Dios, cuando no entienden, cuando le llegan su razón, no pueden aceptar.
¿Por qué? Para ellos su razón es más fuerte, más importante. Por eso no puede llevar la vida espiritual. Al final se vuelven en contra. Un día una persona me dijo, la Biblia está mal escrita. Así. ¿Por qué? No estaba de acuerdo con lo que él pensaba. Yo le pregunté, ¿usted nunca pensó que usted está mal? Así. En la Biblia cuando uno lee hay muchos cuestionamientos que uno si lee así superficialmente va a encontrar. Y va a encontrar que hay muchos que aparentemente no tiene explicación. Así. Un día una persona me dijo, si Adán y Eva después tuvieron hijos y se casaron y se multiplicaron, ¿de dónde salieron todos los seres humanos para que se casen? Y la Biblia dice que Adán tuvo muchos hijos e hijas. ¿Ustedes saben cuánto tiempo Adán vivió? En total, 930 años. En 930 años va a tener unos cuantos hijos. Yo creo que muchísimos. Hijos e hijas, así. Porque Dios le dijo para que se multipliquen y llenen la tierra, ¿sí o no? Entonces ellos quieren buscar una explicación. Al no encontrar la explicación, rechazan la Biblia. No, la Biblia no es exacta. No, yo no quiero creer la Biblia. Lo que ustedes dicen no tiene sentido. ¿Por qué? Quieren, con su entendimiento, quieren entender la Biblia. Por eso un día Jesucristo que dijo, bienaventurado aquel que no halle tropiezo en mí, dice. ¿Quién no puede hallar tropiezo en Jesucristo? El que pueda creer. Lo que Jesucristo dice es la verdad. Él es el Hijo de Dios, por más que yo no entiendo. ¿Por qué? Con nuestra mente, ¿cómo nosotros vamos a aprender o a entender lo que Dios nos quiere decir? Por eso necesitamos la fe, ¿sí o no? La fe es muy importante. Así. Por eso aquí nosotros podemos ver, nosotros hemos leído en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18. Aquí nosotros podemos ver Elías. Él era el profeta de Dios. Dios se manifestaba a través de Elías. Elías nosotros podemos ver desde el capítulo 16, 17, cuando se encontró con la viuda de Sarepta. Dios le dijo que te enviaré a una viuda para que te sustente. Así. Entonces Elías seguramente habrá esperado, seguramente es una viuda rica que tiene mucha abundancia. Por eso Dios me envió en ese lugar. ¿Pero qué se fue a encontrar? Una viuda que estaba recogiendo leñas porque ella tenía un poquitito de aceite y un puñado de harina, la última comida que ellos iban a comer, y luego ya estaban esperando la muerte. Junto a esa viuda, Dios le envió. Entonces cuando Elías miró a esta mujer, tenía a su hijo con mucha hambre esperando un poquitito de comida, se le acercó Elías y le dijo, dame un poco de tu agua. Así. Entonces esta mujer le trajo el agua, hasta ahí estaba bien. Le voy a dar un poquito de mi agua. Pero después, ¿qué le dijo Elías? De tu puñado de harina, de un poquitito de harina, sírveme un poco de una pequeña torta, hazme, para que yo coma primero, después harás para ti y para tu hijo. Así. Es algo humanamente inaceptable, ¿sí o no? Parece Elías no tiene corazón, ¿sí o no? Parece que piensa para sí mismo nomás. ¿Qué me importa que tu hijo muera? ¿Sí o no? Si yo como ya así. Así se ve, ¿verdad? Humanamente, ¿sí o no? Dame a mí primero. No, mi mamá, yo quiero. No, a Elías primero. ¿Ustedes harían eso? Humanamente es inaceptable, ¿sí o no? Pero esta mujer, ¿por qué hizo así? Porque ella le vino la fe en su corazón. Porque Elías le dijo, no temas, no tengas temor. Porque Dios dijo que el aceite de la vasija, ni la harina de la tinaja, no escaseará, dice, hasta que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. No tengas temor, sírveme a mí primero, ¿sí o no? Entonces, esta mujer pensó, si yo le doy a mi hijo
Esta pequeña torta puede ser que no tenga nada más, ¿sí o no? Pero si yo le doy a Elías, va a venir la abundancia, ¿sí o no? Y entonces, ¿qué hizo? En vez de darle a su hijo la torta, le dio a Elías, así, a Elías. Ustedes no quieren murmurar contra Elías. ¡Qué malo es Elías! ¿Por qué le creen a ese Elías? Sí. Porque Elías estaba haciendo algo muy importante en la vida de esta mujer. Porque esta mujer, ¿por qué estaba muriendo de hambre? Porque no creía en Dios. Le estaba enseñando la fe Elías a esta mujer. Para que se apoye en Dios. Para que busque a Dios. Para que sirva a Dios. Ahí está todas las cosas. ¿Sí o no? Realmente el siervo de Dios, ¿qué nos enseña? Tengan fe en Dios. Sirvan a Dios. Crean en Dios. Porque Dios tiene todas las cosas. Yo alguna vez anteriormente venía en la iglesia algún mendigo. Yo pensaba, si yo le doy un poco de pan, va a tener un poco de satisfacción después, va a tener hambre otra vez. Pero si yo le predico la palabra de Dios, y si Dios es su Padre, Él va a orar a su Padre y Dios le va a dar no solamente pan, muchas cosas más le va a dar así. Así. Por eso yo cuando venía alguien, le predicaba así. Después ya no venía más porque ellos otra cosa querían decir. ¿No? Así. Elías, que le enseñó a esta mujer: tú si vives con eso nomás, sin creer en Dios, vas a sufrir. Si tú con eso que tienes sirves a Dios, vives para el Señor, crees en Dios, Dios te va a permitir la abundancia. Y esa mujer creyó, aceptó, aunque no era razonable lo que le dijo Elías, aceptó. Y desde ese momento, ¿qué sucedió en la vida de esta mujer? Vino la abundancia. No escaseó la harina ni el aceite. Comieron muchísimo. Todos los días comían. Porque Dios bendijo a esa mujer por creer en la palabra de Dios. Capítulo 18 sale cuando los israelitas ya no creían en Dios. Ellos cada uno ya ni siquiera querían tener culto a Dios. Ya todos tenían su propia creencia. Algunos creían a los Baales. Había muchos, se levantaron dentro de Israel, muchos sacerdotes que no eran de Jehová, sino eran sacerdotes de Baal, de Acera, que trajo la esposa de Acab, que se llamaba Jezabel, así. Entonces Elías, mirando eso, estaba muy afligido su corazón. Mira, el Dios verdadero ellos abandonaron. Ellos están creyendo, ya no están creyendo más en Dios. Ni siquiera buscan a Dios. Ya se volvieron personas normales. Personas que creen en otros dioses se volvieron. Por eso Elías, en su corazón, se levantó un deseo para demostrarle quién es el Dios verdadero y que lo que ellos creen es mentira. No es un Dios verdadero. El Dios verdadero es Jehová, Dios. Por eso Elías, ¿qué hizo? Hizo que traigan un toro, partieron a la mitad y le dijo a los profetas de Baal para que orando puedan encender fuego. Ellos oraron desde la mañana hasta las 3 de la tarde, no se encendió nada. Porque claramente Baal es un Dios falso. La creencia que ellos estaban teniendo en Baal era falsa. Satanás introdujo eso. Pero después Elías, cuando él oró, dice que del cielo cayó un fuego y devoró todo el toro. Así. Ahí Dios estaba demostrando: yo soy el Dios verdadero. Ahí el corazón de los israelitas dejaron de creer a Baal, o sea, dejaron de creer su pensamiento y volvieron a Dios. Eso fue lo que Elías hizo. Volvió el corazón de todo el pueblo a creer otra vez en Dios. Dios es el Dios verdadero. Dios está con nosotros. Dios nos va a ayudar. Dios es el Dios vivo. El Dios que nosotros creemos no es un Dios falso, sino un Dios que nos ayuda. El corazón de ellos, cierto.
¿Cuántas veces nosotros tuvimos testimonio que Él nos ayudó? ¿Por qué nosotros dejamos de confiar en Él? Ni le orábamos más, ni veníamos más al culto, ni vivíamos así. Su corazón se cambió. Revivió el corazón de ellos por el profeta Elías. Por eso después Elías oró a Dios. Porque no había llovido 3 años y 6 meses, dice la palabra de Dios, por la oración de Elías. Entonces, ¿qué significa? Una gran sequía había. Pero cuando su corazón volvió a Dios, ahí se restableció la relación con Dios. Elías ya podía darse cuenta. Ahora Dios le va a bendecir otra vez. Por eso Elías oró por la lluvia. Orando a Dios, después le mandó a su criado: ve y mira si se levanta la nube. Y se fue el criado y no había nube. Por eso Elías oró otra vez sobre sus rodillas: Señor, envía la lluvia. El corazón de ellos se cambió. Después le envió otra vez a su criado 7 veces. De repente su criado le dijo: del mar, como la palma de una mano de un hombre, se está levantando una nube. Así. Elías ya se dio cuenta. Esa es la respuesta de Dios, ¿sí o no? Dios va a hacer una gran lluvia. Así. Esa es la respuesta de Dios. Chiquitito nomás el vio, ¿sí o no? Así. Muchas veces nosotros le oramos a Dios. Dios chiquitito nos muestra. ¿Qué significa eso? Dios me va a ayudar. Así tienen que tomar ustedes. Así. Chiquitito, Señor, ayúdeme. Pero desde lejos se va chiquitito. Eso significa gran ayuda de Dios, ¿sí o no? Así Elías oró. Después Elías dijo: va a venir una lluvia torrencial. Y vino efectivamente la lluvia, regó todo el territorio de Israel. Dios estaba contento porque el corazón del pueblo volvió a Dios. Entonces Elías mató a los 800 sacerdotes de Baal. Así poderosamente él estaba trabajando. Pero de repente en el capítulo 19 sale que Jezabel le amenazó a Elías: ahora yo te voy a matar porque tú le mataste a mis sacerdotes de Baal. Entonces en ese momento Elías tenía que acordarse de algo. Dios está conmigo, ¿sí o no? Si Dios está con nosotros, ¿quién nos puede hacer daño? Nadie nos puede hacer daños. ¿Alguien nos puede hacer fracasar? ¿A Elías Jezabel le puede hacer fracasar? Imposible es. Pero en el corazón de Elías que vino una gran desesperanza al ver esa situación. Él se escondió. Él tenía que con valentía: ¿qué es lo que tú me vas a hacer, Jezabel? Dios no me va a dejar que tú me hagas daño. Dios está conmigo. Así tenía que decir. Pero en el corazón de Elías, ayer era poderoso siervo de Dios. Hoy ¿cómo era? Incrédulo, ¿sí o no? No nos parece a nosotros, ¿verdad? Un día somos hombres de fe, otro día somos incrédulos. Pero lo bueno es acá una cosa. Elías estaba corriendo de Jezabel, se iba en la cueva. ¿Y quién estaba con él? Dios estaba continuamente con él, ¿sí o no? Porque si no, Dios no le hubiera hablado: ¿qué haces tú aquí, Elías? Así. Elías estaba teniendo miedo, pero ¿quién estaba con él? ¿Dios le abandonó? ¿Dios no abandona? ¿Nosotros somos malos y cuando somos malos Dios nos abandona? No es así. Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. A mí me gusta este capítulo porque yo varias veces mi corazón se queda así, ¿sí o no? ¿Qué? Yo no soy siervo de Dios. Yo soy inútil. Yo soy peor. Señor, máteme. No puedo más. Yo no puedo. Pero Dios me dice: ¿qué está diciendo? ¿Sí? Yo estoy contigo. Yo te ayudo. No temas. Entonces Elías, ¿qué tenía que hacer? Mira, Dios está conmigo. ¿Por qué? Cuando él estaba durmiendo se despertó, había ya una torta así, que el ángel le preparó, ¿sí o no? Así.
O sea que continuamente Dios le ayudaba a Elías, ¿sí o no? Continuamente. Pero en el corazón de Elías, ¿qué había? Temor, incredulidad, miedo, ¿sí o no? ¿Por qué él tenía temor, incredulidad y miedo? Porque estaba oyendo la voz de Satanás. Tú vas a fracasar. Jezabel te va a matar. Jezabel te está persiguiendo. Tú vas a morir. Así él estaba escuchando, en vez de escuchar la voz de Dios, escuchaba la voz de Satanás. ¿Sí o no? Muchas veces también nuestra vida es así también. Dios está continuamente con nosotros, Dios nos ayuda. Dios también quiere trabajar en la vida de nosotros, porque Dios ya nos dio la salvación. Vamos a buscar una parte de la Biblia, Romanos capítulo 8. Libro de Romanos, capítulo 8. Versículo 31. Romanos capítulo 8, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice. Hermanos, ¿Dios es por nosotros? ¿Dios trabaja por nosotros? Entonces, ¿quién puede estar contra nosotros? Muchos pueden estar, ¿cierto? ¿Pero qué ellos nos pueden hacer? Nada. ¿Cierto? ¿Quién contra nosotros? ¿Quién puede hacernos fracasar? Nadie. Por eso no tienen que tener miedo, ¿sí o no? Señor, tengo desesperanza. ¿Por qué? Yo estoy contigo. No te preocupes. Versículo 32. El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Dice. Hasta a su propio Hijo Él envió por nosotros. Él no escatimó a su Hijo. Él lo entregó por todos nosotros y después nos pregunta, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Dice. Amén. ¿Dios nos puede dar todas las cosas? Amén. La entrada y el pasaje para el campamento también. No, eso, pastor, no entra en todas las cosas. Sí, claro que sí. Claro que sí. Si le pedimos a Dios, ¿por qué Dios no nos va a dar? Si Dios es nuestro Padre, Él está vivo, Él nos está diciendo acá, yo ni a mi propio Hijo escatimé. ¿Cómo yo no te voy a dar todas las cosas? Yo te voy a dar todas las cosas. Así dice. Pero nosotros, ¿qué escuchamos? La voz de Satanás. Dios no te va a dar. Dios no te va a ayudar. No, es difícil, es imposible, no se puede. Estamos escuchando esa voz. Por eso nos quedamos atrás en el engaño de Satanás. Para eso es difícil para nosotros. Es muy importante que nosotros creamos esta palabra. Dios nos dará todas las cosas. Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, dice. ¿Quién puede acusarnos nosotros? Cuando delante de Dios alguien nos acusa, ¿qué dice Dios? Mentira. No, no es cierto. Sí. Pastor Jorge Figueredo, No, yo no veo así. Él es justo, santo y perfecto delante de mí. Aquí está escrito, ¿sí o no? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que nos dijo justos, ¿sí o no? ¿O quién les dijo a ustedes que son justos? Pastor Jorge Figueredo. Pastor Jorge Figueredo me dijo que soy justo, por eso soy justo. No digan eso. Aquí está escrito. Dios nos dijo que somos justos, que somos amados de Dios. Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución
o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Versículo 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, dice. ¿Qué nosotros somos? Más que vencedores. Ya no vivan como perdedores. Si no, no vamos a vivir como Elías, escondido, con miedo, con incredulidad, y Dios estaba a su lado. Muchas veces. Nosotros somos más que vencedores. Si Elías se enfrenta a Jezabel, ¿quién va a perder? Jezabel, ¿sí o no? Acá dice: somos más que vencedores. Versículo 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Algo nos puede separar del amor de Dios? No existe, ni va a existir. Ustedes tienen que mirar un poco el corazón de Dios hacia ustedes. Así. Un día yo le pregunté a un hermano: ¿usted sabe, hermano, cómo Dios le mira a usted? Y él me dijo: seguramente decepcionado. Así. Cuando él me mira, seguramente, ¡ay, este carnal! Pero yo le leí en Sofonías. ¿En Sofonías qué dice? Mirará, callará de amor. Así. Los padres muchas veces cuando miran a sus hijos, le miran, no dicen nada, pero en su corazón hay amor, ¿sí o no? Cuando anciano Juan le mira a Chochi así, no le dice, ¿verdad? Pero cuando, ¡qué hija tan linda! Ay, cuando le veo así, calladamente, ¿sí o no? Ella no se da cuenta. Ella seguro, ¿será que mi papá me ama? Parece que le ama más a Agustín. Así. Pero así Dios nos mira a nosotros, ¿sí o no? Así Dios me mira a mí. ¿A ustedes también? Así. Entonces, hermano, se quedó muy sorprendido. ¿Así Dios me mira? Sí, aquí está escrito así, ¿sí o no? Callará de amor, así. Por eso nosotros somos amados de Dios. Muchas veces nosotros pensamos: Dios no me ama a mí porque yo soy así, soy defectuoso, soy malo, soy ignorante, soy cabezudo, no sé, me peleo con mi esposa o tal cosa. Pero Dios nos ama, ¿por qué? Él nos aceptó a través de Jesucristo. Por eso Dios nos ama, incondicionalmente. Y el amor no se cambia porque somos sus hijos. Eso es lo que importa. Por eso yo quiero que ustedes tengan esperanza. No miren otra cosa, miren lo que Dios nos dice a nosotros a través de la palabra de Dios. Hasta aquí, entonces vamos a compartir, vamos a orar para terminar. Señor, le agradecemos en esta noche por permitirnos este tiempo, Señor. Realmente usted nos ama. Usted no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, Señor. Usted hizo que muera en la cruz y nos justifique, nos santifique y nos haga perfectos para siempre, Señor. Y su amor no cambia, Señor, por ninguna cosa, Señor. Bendiga para que nosotros podamos mirar por medio de la palabra de Dios todas las cosas, Señor. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias.